Ya, entonces vimos hasta ahora, en la primera parte nos centramos en lo que es la comunidad de Jerusalén. Dijimos que del capítulo 1 al capítulo 5. Una segunda parte, en la que podemos ver ahora en el libro de los Hechos, va a ir desde el capítulo que sigue, que es el 6, hasta el capítulo 15, y que podemos describir o podemos identificar como la predicación de Pedro y Pablo. Son bloques grandes, por así decirlo, son bloques densos de enseñanzas, de predicaciones, de acontecimientos que van pasando en torno a la figura de Pedro y de Pablo. Entonces, bueno, ya les decía recién, capítulo 6 al 15, por así decirlo, comienza una nueva época apostólica. Toda la primera parte centrada en la comunidad, que aquí cuando si uno leyera el libro de corrido diría, esto pasó con suerte en un par de meses, pero obviamente no, esto pasó, fueron años, y no sabemos cuánto tiempo pasó desde el día de Pentecostés hasta, por decir algo, qué sé yo, la conversión de Pablo, de Saulo. Podría haber sido el mismo año, podría no haber sido el mismo año. Son datos que a lo mejor en un momento para algún estudioso, algún experto, claro que pueden ser importantísimos, y de hecho lo son porque nos pueden situar mejor en el contexto, pero que para lo que a nosotros nos interesa, al menos en esta formación, la verdad es que no es relevante, porque nosotros nos vamos a fijar más bien en el contenido más que en el estudio, así como en los detalles. Así es que podemos decir que a partir de este capítulo 6 comienza una nueva era apostólica, porque ya no estamos tan centrados en lo literario, al menos en la comunidad cristiana, que sigue siendo importante, animada por el Espíritu, como en todo el libro, sino que ahora los relatos se van a centrar en la figura de los apóstoles, no solo Pedro y Pablo a la cabeza, pero no solamente ellos. Hay también otros relatos interesantes de otras personas, de otros personajes, que por supuesto nos van a ir dando la misma idea: extender el Evangelio, extender la buena noticia del reino. Este proyecto de Jesús que resucita, porque él mismo ha resucitado, hace imperante, hace como quemante la necesidad de evangelizar. Ante esto, entonces, y por eso a lo mejor queda tan marcada la figura de Pedro y Pablo, aparecen en toda esta escena de estos prácticamente 10 capítulos, dos grupos dentro de la comunidad, o la comunidad se empieza ya como a formar o empieza a tomar una realidad diversa a la que tenía hasta el capítulo 5, y es en base a dos grupos: el grupo de los hebreos y el grupo de los helenistas. Dicho de otra manera, judíos y griegos, o judíos y no judíos, para ser más exacto. Griegos no en el sentido de la nacionalidad, sino que griegos en el sentido de la cultura. No es que habían todos nacido en Grecia, no, sino que en el fondo eran paganos porque no eran judíos, y ellos en su mayoría provienen de la cultura helena, griega. Y los hebreos, los judíos, exactamente. Partamos con algunos rasgos, algunos datos de los hebreos. De los hebreos lo que podemos decir es que ven el proyecto de evangelización, o ven que la necesidad de evangelizar, de extender el reino de Dios, es más que solo, es principalmente para los judíos, porque Jesús es judío, y como judío vino a proclamar la buena noticia para su pueblo. Esa es como la razón de ser de su mentalidad, y por supuesto en consecuencia de sus acciones. Jesús es un judío piadoso. De hecho, cuando los textos dicen el día sábado partió a la sinagoga como era su costumbre, no prácticamente, sino que acostumbraba a ir a la sinagoga, acostumbraba a ir al templo. De hecho, ya a los 12 años hay un relato de que parece que se quedó más tiempo del habitual en el templo. Bueno, Jesús es judío, y por lo tanto la salvación es, en primer lugar, al menos en primer lugar, para los judíos. Este grupo, podríamos decir, no es que los lidere, no es que Pedro los haya fundado ni nada, pero entra dentro de este grupo. ¿Cuál sería ahí como su referente? Sería obviamente el apóstol Pedro, pero también el apóstol Santiago, que de hecho el apóstol Santiago llega a ser el jefe de la iglesia judeo-cristiana hasta el año 62 por lo menos, año en que fue martirizado.
De hecho, el obispo de Jerusalén, por así decirlo, o el jefe de la iglesia de Jerusalén no es Pedro, sino que es Santiago. Lo atestiguan los textos de los Hechos. Eso con respecto a... ¿No hay otras ideas? A ver. Correcto. Vienen un par de ideas más sobre los hebreos. Obviamente, como vienen del mundo judío y entienden todo desde, obviamente, la tradición judía, las Sagradas Escrituras son conocidas por ellos, son reinterpretadas, son vistas siempre a la luz del misterio de Jesús de Nazaret. Y por tanto, sobre todo Pedro, ve en esta sociedad judía o en esta tradición judía un lugar especial, y si quieren ustedes hasta un poco más, no es fácil la palabra, pero es como más natural predicar la buena noticia del Mesías a los judíos. Ya no hay que empezar a explicarles todo desde el principio de la creación. Ellos ya saben que están esperando al Mesías. Por lo tanto, ahora es decirles: hey, a ese que ustedes esperan es aquí, Jesús, que ustedes mataron pero que resucitó. Él es el Mesías, listo, fin de la historia. Es como, es la consecuencia natural, es nuestra fe en definitiva. Toda nuestra fe se parte con el judaísmo, somos herederos de la tradición hebrea. Por lo tanto, ahí se centra. Pero, como les decía al principio, hay también otro grupo, que son los helenistas, o los griegos, o los paganos, o los no judíos. Cualquiera de esos nombres se aplican. Perdón, ahí, voy muy rápido. Mientras tanto hago la introducción. Están entonces también los helenistas. Insisto, es por un tema más bien cultural, no de nacionalidad. De hecho, hay judíos, por así decirlo, no judíos, hay hebreos, en cuanto a su nacionalidad o a su raza, que son más bien de cultura griega. ¿Por qué? Porque viven en la diáspora, es decir, si bien pertenecen al pueblo de Dios, en fin, no viven en la tierra santa, no viven en la tierra por donde recorrió Jesús, sino que viven en los alrededores y obviamente reciben y han crecido y han vivido con este diálogo o este influjo cultural. Bueno, estos helenistas, estos griegos, ya que hablamos del proyecto de evangelización de los hebreos, digámoslo con los mismos términos, el proyecto de evangelización o el ideal para evangelizar para los helenistas, obviamente ya no son los judíos, sino que son precisamente los que no son judíos, los que habitualmente, sobre todo en palabras de San Pablo, son los paganos. Paganos como todo lo que no es judío, así de sencillo. No hay que imaginarse gente así como de mal vivir, no en el sentido negativo o peyorativo, sino que no son judíos, punto. Los gentiles. ¿Perdón? Los gentiles. O los gentiles, que sería el término también, el término más preciso. Gracias, se me había ido ese término. Helenistas, griegos, paganos o gentiles, los gentiles. Ya. Obviamente su evangelización va dirigida a los no judíos, y hay aquí grandes también referentes, como son el grupo de los 7 diáconos, cuya elección y servicio, su ministerio, lo encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y por supuesto Saulo de Tarso, que como en la mayoría, sino en todos los relatos vocacionales de la Sagrada Escritura, no solamente hay un encuentro con Dios, sino que Dios da una misión, y al dar una misión impone un nuevo nombre, porque el nombre tiene que ver con la misión. Tú eres Simón, ok, pero ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro, porque sobre este Pedro, sobre esta piedra, puedo edificar mi iglesia. Tú ya no vas a ser Saulo o Saúl, ahora vas a ser Pablo. Tú ya no serás Abraham, vas a ser Abraham. La imposición del nombre tiene mucho sentido con la misión. Cuando el ángel anuncia el nacimiento del Mesías, también los nombres, el Emanuel, el Dios con nosotros, o el Jesús, Dios salva, son lo que significa el nombre etimológicamente tiene razón de ser por la misión que va a tener ese personaje. Lo mismo pasa con Samuel, lo mismo pasa con todos los nombres, sobre todo en el Antiguo Testamento. Cada nombre significa algo, y ese algo tiene que ver en definitiva con la vida, con la misión del personaje.
básicamente, si bien se menciona, sobre todo en la primera parte, en los primeros capítulos, toda la predicación hacia los judíos y la conversión de varios judíos, o hebreos, ya como lo hemos tratado aquí, en realidad el libro de los Hechos se centra más en las hazañas, en las obras, en la predicación y en la conversión de los gentiles. Por eso es que Pablo, en definitiva, es como uno podría decir, en realidad el gran protagonista, ya dijimos que es el Espíritu Santo, pero desde el punto de vista, si uno lo mira así como un libro simplemente, el gran protagonista es Pablo, el que más aparece. Se siguen sus viajes, son sus palabras, son sus hazañas, es él el que va marcando un poco el ritmo de la evangelización. Lucas se centra ahí, de ahí que se entiende, o sea, se entiende que sea así, porque Lucas precisamente no es judío, no viene del mundo hebreo. Él, por la manera de escribir y por otras cosas más, se le atribuye a él como característica que es la segunda generación cristiana, como dijimos la semana pasada, que lo probable es que sea médico y que obviamente sea de la cultura griega, su manera de pensar, su manera de escribir, su manera de relacionar los textos. El hecho que sea una obra con 2 tomos es propio de la literatura, de la obra griega. Por lo tanto, es lógico que él recibió la predicación de Pablo y no de Pedro, de Pablo y compañía. Entonces, ya, se entiende por qué a lo mejor Pablo ocupa un lugar más o menos central. Ya dijimos que el protagonista es el Espíritu, pero a través de Pablo. Algunas otras cosas más de los helenistas o de los griegos. Este proyecto de evangelización es mucho más crítico y tiene también un espíritu radicalmente exódico. Exódico se refiere a éxodos, lo que vimos al principio. Tiende a ser éxodos. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Oye, es que los judíos, es que no, los gentiles, es que ya, ¿saben qué más? Yo no les dedico más a los judíos y yo desde ahora en adelante me dedico a evangelizar a los no judíos, a los paganos, a los gentiles. Pablo entonces provoca ahí, con ese ejemplo, un nuevo éxodo. Sale, hay una especie de Pascua. No se queda encerrado, no es que alguien tenía que evangelizar también a los judíos, pero les dice, ok, yo no me quedo aquí, perfecto, si no me quieren, lo voy a decir en términos muy coloquiales, no me quieren aquí, no importa, otros me van a recibir y van a recibir de buen grado la buena noticia y se van a convertir, y de hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de eso. Entonces, obviamente, la manera de escribir, la manera de presentar los textos, estos mismos textos que vimos al principio, incluso nos dan algunas luces de este pensamiento mucho más crítico, más si quieren ustedes racional, propio de la cultura griega. Y obviamente esto es lo que les decía, no me acuerdo si en el primer módulo o ahora en el break, esto es lo que genera esta como explosión del cristianismo, explosión en el sentido de expansión. De no haber sido a lo mejor por estas experiencias que relata el mismo Lucas, teniendo a Pablo como protagonista y a otros más, no digo que no se hubiese extendido el cristianismo por todo el mundo, pero tal vez hubiese sido más complejo el proceso, o más lento. El hecho de que Pablo haya tenido la ciudadanía romana, que haya sido uno de los judíos, un judío muy bien formado, que haya sido fariseo, son muchos en el fondo, hay muy buena materia prima ahí, y que él obviamente sabe aprovechar y sabe ponerle servicio de la evangelización. Eso ayuda mucho. Y los conflictos que va teniendo la iglesia, que vamos a ver ahora en algún texto, van ayudando, guiados por el Espíritu Santo, van ayudando a que la iglesia, en vez de, y que sería una elección para aprender nosotros en nuestros días como comunidad cristiana, en vez de centrarse en el conflicto, aún con buena voluntad, y decir, es que tenemos que solucionar el conflicto, y ya, solucionamos el conflicto, pero nos centramos y nos cerramos en los conflictos. Mientras hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo en el fondo de seguir extendiendo la buena noticia. ¿Cuál es el ejemplo que nos muestra Hechos a través de Pablo sobre todo? Hay un